bienvenidos sean todos al consultorio virtual más grande de Honduras, a esa consulta que usted programó para este fin de semana. Desde aquí con mi médico estamos listos, estamos prestos para llevarle la mejor y más variada información en salud, lo más actualizado, los temas del momento. Usted los puede recibir a través de esta plataforma virtual. Estamos desde nuestro consultorio virtual, desde los estudios de Emisoras Unidas, HRN. Estamos llegando a usted a través de esta potente señal, al igual que usted nos puede ver y escuchar a través de Televicentro, de TSI. Conectados estamos, fusionados para llevar esta información, para llevar esta consulta saludable, donde los siguientes 60 minutos la atención se concentra en el campo de la salud. Estamos ya iniciando hoy precisamente el mes de julio. Y en este mes de julio, como ya es costumbre en Aquí con mi médico, mes a mes le entregamos una nueva serie en salud. La serie para estas 5 consultas que tiene el mes de julio es la serie El Pulmón. Y hoy estaremos abordando un tema sumamente importante, un tema que involucra a toda la familia. Hablaremos del asma bronquial. Ya en nuestro consultorio se encuentra la especialista invitada. Adelanto ya a la doctora Diana Morales, que es médico especialista en neumología. Nos acompañará en esta consulta saludable para construir los mejores consejos. En más de algún hogar donde nos están escuchando o viendo, existe alguna persona con asma bronquial. Y es que es una enfermedad que aproximadamente involucra hasta un 18%, según ciertas regiones del mundo, de padecimientos. Esa es la prevalencia del asma bronquial, alta. En Estados Unidos, 1 de cada 13 personas tienen el diagnóstico de asma bronquial. Una condición, una enfermedad que si no tiene el abordaje adecuado, el seguimiento oportuno, puede potencialmente convertirse en una condición mortal. Importante, asma bronquial, una condición que puede darse desde los primeros meses de vida y que no tiene límite en la edad. Es por eso que si usted está teniendo algunos padecimientos respiratorios, dificultades respiratorias, dolor torácico, silbido al momento de respirar, muchos síntomas que en detalle hablaremos con la experta en esta mañana, presten mucha atención al tema de la semana, porque estamos iniciando serie El Pulmón, el asma bronquial. Hay formas de comunicación con Aquí con mi médico. Hay plataformas donde usted se puede enlazar de manera directa con nosotros. Es a través de nuestro triaje virtual. El triaje virtual es una plataforma que usted tiene para que pueda efectuar las consultas que usted pueda estar teniendo en esta mañana. ¿Cuál es su inquietud? ¿Cuál es su duda? Usted nos puede escribir un mensaje de texto o de WhatsApp al 94 10 87 27. Es la línea de comunicación directa con Aquí con mi médico. ¿Cuál es su duda? Desde Aquí con mi médico estamos listos para hacer esa respuesta. Sus mensajes no caerán en tierra vacía, caerán en tierra fértil que recibirá respuesta. En los próximos minutos, comience a generar esa interrogante, comience a participar en nuestro triaje virtual 9410 87 27. Estamos listos para que de manera personal y directa podamos atender las dudas que usted puede estar teniendo en esta mañana. No se limite, visite el triaje virtual y no se quede con la duda. Muy agradecidos, muy contentos, iniciamos este mes de julio después de haber terminado la serie del hombre, una serie impactante donde semana tras semana recibíamos esa retroalimentación positiva sobre los temas abordados. Hubo mucha conciencia generada en el mes de junio en el campo de la salud en nuestra sociedad. Y hoy con esta nueva serie queremos implementar también ese seguimiento
a una de las enfermedades más características y clásicas que en el pulmón se pueden dar. La serie El Pulmón le dejará en este mes de julio cargado de información y principalmente lo que queremos, seguir llevando ese granito de arena en pro de una salud integral, de la prevención, que usted pueda empoderarse para que pueda tener una mejor calidad de vida. Quiero compartir en esta mañana los premios que tenemos para que usted pueda empezar a participar desde ya. Y es que gracias a la clínica de la doctora Diana Morales nos ha obsequiado para usted que nos está escuchando o nos está viendo 2 espirometrías. Ya verán ustedes lo que es una espirometría, pero en breves y cortas palabras es un examen para medir la función pulmonar, su capacidad funcional pulmonar. Usted puede tenerla en cortesía, esta evaluación. Si usted pasa con cansancios, con toses, con dolores torácicos, es importante la espirometría. Y hoy tenemos 2 espirometrías por cortesía de la doctora Diana Morales, médico invitada en esta mañana con especialidad en neumología. También tenemos una canasta de suplementos vitamínicos por cortesía de Teramín. Combate la fatiga crónica y la debilidad corporal. Teramín Defensas, poderosa fórmula con alto contenido de vitamina C de origen natural más zinc para ayudarle a proteger y fortalecer su sistema inmunológico contra virus, contra bacterias, contra infecciones. Teramín se hace presente y miren qué buen quita los que nos siguen por televisión. Hay Teramín para los niños, Teramín pediátrico, Teramín Defensas, hay también Teramín a base de vitamina E. Teramín, el mejor aliado para combatir esos problemas de falta de vitaminas, de falta de defensas, mejorar el sistema inmunológico. Hoy se puede ganar una canasta por cortesía de Teramín. Así es que hay que participar llamando a los teléfonos 94 48 22 64, 22 32 12 90, 22 31 17 10, 22 68 09 60. Líneas habilitadas para que usted pueda participar en esta mañana en los premios que tenemos en Aquí con mi médico. Ahora vamos a comentar un poco en relación a el COVID-19, la enfermedad por COVID-19. La pandemia de manera oficial ha concluido, eso por la Organización Mundial de la Salud en el mes de mayo, donde suspendió la declaración de emergencia. Pero los casos de COVID-19 han continuado en el país en porcentajes bajos, al menos hasta el mes de mayo. ¿Qué ocurrió en junio? Comentarles. La Secretaría de Salud dejó de publicar casos de COVID-19 o recuentos, pero nosotros seguimos buscando la información. Y usted puede buscar esa información a través de la cuenta de Twitter de Aquí con mi médico y titulábamos un resumen del mes de junio. Junio, el mes con más casos de COVID-19 en el Distrito Central en el año 2023. Solo en el laboratorio LCM, en el mes de junio, se confirmaron 223 casos de COVID-19 de manera oficial, de los cuales el 52% eran mujeres y el 48% hombres. La positividad por antígeno fue del 22.6%. y la positividad por PCR un 41.6%, y el brote continuará. Estamos ante un brote de COVID-19 que ha iniciado en el mes de junio y que con pruebas fehacientes, reales, del mejor laboratorio de Honduras, Laboratorios LCM, nos confirma 223 casos de manera oficial en el Distrito Central. Eso es lo que está ocurriendo en el mes de junio, con el cual acabamos de cerrar el día de ayer. 223 contagios. Y si sacamos una relación de casos confirmados y casos potenciales, es una regla exponencial a la 10. Por cada caso confirmado de COVID-19, existen al menos 10 casos. ¿Qué significa eso? Que con esta muestra, que con este termómetro que nos ofrece el laboratorio LCM, estamos hablando de que aproximadamente más de 2.000 casos sospechosos pudieron haberse confirmado
por COVID-19 en el Distrito Central. Podemos hablar de este reflejo de lo que ha ocurrido en este mes de junio en la capital del país. Usted no puede confiarse. Muchas personas hemos enfermado en este mes de junio y formamos parte de esa estadística. Yo les pregunto en esta mañana, y hacíamos en el Twitter de Aquí con mi Médico la siguiente pregunta en las últimas horas. Ante el aparecimiento de nuevos casos por COVID-19 en este mes de junio, ¿considera usted que estamos ante un nuevo brote? Esto es lo que expresaba la población hondureña a través de esta encuesta. Sí, en un 60% y no en un 40%. Esta es la percepción de un grupo de la población, principalmente en la capital del país, cuando se les consulta en relación a la opinión sobre si estamos o no en un nuevo brote por COVID-19 en función del aumento de casos que hemos tenido en las últimas semanas y principalmente lo que se contabiliza desde el 1 de junio hasta el día 30 de junio. Datos que realmente nos debe de hacer reflexionar, porque podemos enfermar a pesar de tener nuestro esquema de vacunación completa. Podemos tener fases inflamatorias y lo más duro, lo más delicado es las secuelas con las cuales se está quedando por COVID-19. Hoy estamos de pie, listos para emprender un nuevo camino en Aquí con mi Médico, libres del COVID-19, sin secuelas, pero ese es producto de un tratamiento oportuno, de no andar de confiado. El tratamiento maíz y catracho siguen demostrando hoy por hoy, y lo vivimos en carne propia, que sigue salvando vidas, que a pesar de que hay reacción inflamatoria, hay una contra para ese problema. No se quede solamente pensando que es una gripe. Meses después, los infartos fatales, los derrames cerebrales, los problemas de insuficiencia renal, la hipertensión arterial y la diabetes pueden llegar a su vida. No lo deseamos, pero se lo advertimos en esta mañana. COVID-19 sigue causando inflamación, sigue causando deterioro en órganos vitales que usted ni cuenta se da en este momento que pueda tener uno de estos síntomas. Advertirle a usted nuestra responsabilidad. Desde Aquí con mi Médico seguiremos en este mes de julio marcando, buscando las tendencias en el comportamiento de esta enfermedad. Como tendencias queremos marcar hoy a través de esta nueva serie. En breves minutos iniciaremos con el tema de la semana y la serie El Pulmón. Hablaremos hoy del asma bronquial. Prepare sus asientos, no importa dónde usted se encuentre, nos puede seguir a través de TSI o nos puede escuchar a través de HRN. También nos puede seguir a través de las diferentes plataformas, el app de Televicentro, transmisión en vivo. Puede seguirnos también por las páginas en Facebook de TSI, puede seguirnos por HRN y por la página que usted la encuentra en Facebook como @Aquí con mi Médico. Diferentes formas de estar conectados, de seguir esta consulta. Vamos a hacer una breve pausa comercial y al retorno venimos ya con el tema de la semana. Aquí con mi Médico, les presentamos el tema de la semana. Estamos ya en el tema de la semana, iniciando nuestra serie de julio, la serie El Pulmón, y hemos definido como tema inicial de esta serie hablar de el asma bronquial. Como lo decíamos de manera introductoria, una de las enfermedades más importantes que involucran a las diferentes edades en la familia y que muy probablemente muchos de los hogares que hoy nos están siguiendo a través de la radio y de la televisión tienen casos de asma bronquial. Hay personas que han perdido familiares por el diagnóstico del asma bronquial, que ha tenido una crisis que ha sido irreversible. Esta enfermedad, de la cual vamos a tomarnos los siguientes minutos para conversar, será desarrollada por una experta. La especialidad en las vías respiratorias, en la parte pulmonar, la neumología, hoy viene representada por la doctora Diana Morales.
especialista en esta área de la medicina, en esta especialidad, para conversar sobre aspectos importantes, introductorios inicialmente, de lo que son las vías respiratorias. El pulmón, como principal componente de las vías respiratorias, nos ocupa hoy una parte, uno de sus componentes esenciales de esas vías respiratorias, como son los bronquios, donde se desarrollan principalmente el trastorno del asma bronquial. Muy buenos días, doctor, es un gusto que haya aceptado nuestra invitación en Aquí con mi médico para participar en este consultorio virtual donde hay miles y miles de personas que están conectadas para seguir los consejos que hoy dejaremos en esta consulta saludable para los próximos minutos. Cuéntanos un poco, doctora Diana Morales, en relación a los pulmones, que es el tema grande de esta serie, y que nos explique un poquito qué son los pulmones y por qué son tan importantes para el cuerpo humano. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Buen día a toda su audiencia. Bueno, claro, para empezar a hablar de esta enfermedad es importante mencionar los pulmones, que son los órganos que se encuentran en el tórax, en la caja torácica, ¿verdad? Y son la parte del sistema respiratorio que nos van a permitir esta función tan importante que es respirar, o nosotros la llamamos también el intercambio gaseoso, ¿no? Ese aire que todos inhalamos, ese oxígeno se toma y llega a los pulmones y luego podemos exhalar el dióxido de carbono. Eso se llama el intercambio de gases y es la función primordial de estos órganos, porque son dos, ¿verdad? El derecho y el izquierdo. Y es importante lo que usted nos está diciendo, porque a veces no aprendemos a valorar los beneficios de un órgano tan importante como lo son los pulmones, porque son los encargados, como usted bien lo menciona, de hacer esa conversión, de hacer esa depuración de lo que es el aire que nosotros inhalamos. Entra la conversión, purificarlo, convertirlo ya en oxígeno, combinarlo y pasarlo a través de la sangre. Y es ese oxígeno lo que hoy por hoy nos mantiene con vida, doctora, lo que le da la vitalidad a nosotros, lo que nos da que las células se mantengan, o sea, es el alimento del oxígeno. Y también poder tener esa capacidad, como usted bien lo dice, de eliminar tóxicos que están en ese ambiente, llamados dióxido de carbono, que nos ayuda a eliminarlo a través de ese proceso de la respiración. Pero como lo vemos natural, a veces no aprendemos a cuidar el aparato respiratorio. Y pueden venir con ello algunas enfermedades, y hoy nos ocupa la enfermedad del asma bronquial, que nos gustaría, doctora, que usted nos hablara en relación a lo que es el asma bronquial y qué factores de riesgo hay, en qué personas está más propensa a que se desarrolle una enfermedad de este tipo, y si hay factores condicionantes que lo modifican, o hay condiciones que ya son genéticas y per se vamos a presentar o vamos a padecer este tipo de enfermedades, como es esta reacción inflamatoria crónica del asma bronquial. Así es. Usted acaba de decir la definición sumamente importante del asma, que es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿verdad? Muchas personas suelen decir que se curaron del asma, pero el asma es una enfermedad crónica de la vía respiratoria. Lo que ocurre en esta enfermedad, como bien su definición inicialmente lo dice inflamatoria, es que hay una respuesta exagerada en el bronquio que está mediada por ciertas células y mediadores de la inflamación, por supuesto, y lo que ocurre es la obstrucción del bronquio por esta respuesta exagerada. Se obstruye el bronquio, entonces ya hay una alteración del flujo de aire que entra y sale, por supuesto. Y la característica de esta enfermedad es que es reversible. Puede ser total o parcialmente, ya sea por medicamentos o por espontáneamente, que es lo menos usual. Pero es importante mencionar que el asma suele ser reversible en la mayoría de los casos. Cuando nosotros hablamos del diagnóstico de asma bronquial, que hablaremos más adelante ya en detalles diagnósticos, pero la pregunta estriba acá, doctora, en relación a ¿desde qué edad se puede presentar estos problemas o este diagnóstico de asma bronquial en las personas? ¿Desde qué edad se puede dar? Y si también se puede diagnosticar, determinar que se está padeciendo de asma bronquial ya en la vida adulta.
Bien, para llegar al diagnóstico es importante mencionar los factores de riesgo, ¿verdad? Los factores de riesgo son aquellas condiciones que van a favorecer que aparezca la enfermedad. Son varios, ¿verdad? Pueden ser propios de la persona, incluso genéticos. Generalmente viene acompañada con antecedentes en la familia de la misma enfermedad o antecedentes de otras enfermedades del grupo, vamos a llamarle de atopia, ¿verdad? Probablemente no hay necesariamente asma como tal, pero sí hay en la familia muchas alergias, hay rinitis, hay dermatitis atópica, etcétera. Y estas enfermedades se pueden presentar en cualquier etapa de la vida. Generalmente el diagnóstico puede ser sí desde la infancia, pero también hay muchas personas que se sorprenden que en su vida adulta se diagnostique como asma, ¿verdad? Porque se puede presentar en la adultez, incluso en el adulto mayor. Entonces, también en estos factores de riesgo, aparte de esos antecedentes familiares, hay que mencionar los genéticos, por supuesto, y también están los ambientales. O sea, si estamos expuestos a los aeroalergenos, estamos expuestos a infecciones respiratorias, estamos expuestos al humo de tabaco, etcétera. Y también hay otros factores que pueden ser los laborales o los ocupacionales, es decir, aquellas personas que están expuestas sobre todo a contacto con animales, contacto con productos de limpieza, pintura, barniz, etcétera, entre otros, que son muy variados. No necesariamente todos lo van a padecer, pero sí es un factor que le puede propiciar la aparición de la enfermedad, ¿verdad? Y también están otros factores como los fármacos, ¿verdad? Hay ciertos fármacos que pueden ayudar a que aparezca esta enfermedad también. Esos son los antiinflamatorios no esteroideos como el paracetamol, ibuprofeno, incluso la aspirina, que también está condicionado por si la persona tiene que tener cierta predisposición para que aparezcan, porque no todas las personas que consumen estos medicamentos se va a producir la enfermedad, ¿verdad? Es muy importante lo que usted acaba de mencionar en esta mañana, doctora, en relación a que estos son los factores que pueden desencadenar, que pueden predisponer para el desarrollo de un cuadro de asma bronquial. Pero tiene que haber intrínsecamente, o sea, en el organismo, en esas ramas que usted veía, que son los bronquios, que son una especie de tubos, de tubería, tiene que haber una capacidad de una hiperreacción. O sea, es una hipersensibilidad. Es tan sensible que los factores de riesgo que la doctora ha mencionado en esta mañana los activan. Porque normalmente, en condiciones habituales, doctora, y usted probablemente no me dejará mentir, en el sentido de que estas condiciones, si bien es cierto, nos causan algún grado de reacción, de incomodidad, estos olores fuertes, ¿verdad? Por detergentes, por desinfectantes, ahora con este tema de la recién pasada pandemia, con lo del cloro, con lo del alcohol, que era tan fuerte y generaban una respuesta. Usted puede estornudar, usted puede toser, pero de manera aislada. Pero si existen ya condiciones internas en su organismo, puede hacer una reacción exagerada. Y eso es lo que viene haciendo o produciéndose en la vía respiratoria. Una reacción exagerada, doctora, que lleva a inflamar los bronquios y producir una serie de manifestaciones que son los llamados síntomas y los signos del asma bronquial, que usted nos hablará en esta mañana, pero como usted bien lo dice, no necesariamente es que a todas las personas les va a dar una reacción alérgica, una reacción inflamatoria, como el término se define del asma bronquial, no necesariamente a todas las personas, pero si usted tiene susceptibilidad ante ser mucho más reactivo ante un efecto o un estímulo de los componentes que la doctora nos ha hablado, entonces, doctora, ahí sí, la reacción va a ser una reacción exagerada que va a llevar a presentar síntomas. Así es. La obstrucción del bronquio como tal es la que nos va a llevar a los síntomas, ¿verdad? Que los vamos a mencionar ya que tocamos el tema. Los síntomas del asma generalmente siguen un patrón, pero pueden variar de acuerdo al paciente. Pero el síntoma que más predomina es la tos, ¿verdad? Una tos que puede empezar seca, inicialmente puede ser se presente más por las noches o temprano por la mañana, de acuerdo a la intensidad, le vamos a llamar, el episodio del asma o del control de la misma, ¿verdad?
También el paciente suele tener dificultad para respirar o falta de aire, ¿verdad? Hay personas que también lo describen como que se ahogan, sensación de ahogo. Y también suelen decir que hay opresión torácica, opresión en el pecho, ¿verdad? Hay otros signos, ¿verdad? El examen físico, que son las sibilancias, como nosotros le llamamos el término médico, pero la forma de describirlo del paciente no necesariamente va a ser la sibilancia. El paciente suele decir que le suena el pecho, que tiene un gato, que le silba. Son las diferentes formas que el paciente suele describirlo, ¿verdad? Pero el término son las sibilancias. Y de ahí pueden venir otros signos como la frecuencia cardíaca o sus latidos del corazón más rápidos del usuales. Esto generalmente suele suceder cuando hay una crisis un poco más, no es leve, sino que puede ser moderada o más. Y también puede sentirse que el paciente puede estar ansioso, ¿verdad? Un poco desesperado, porque los síntomas pueden empezar de forma repentina. Entonces la forma de demostrarlo del paciente también es con la sensación de ansiedad por la falta de aire, por la presión en el pecho. Estos síntomas, doctora, que engloban al padecimiento del asma bronquial, pueden no necesariamente presentarse todos. Puede ser uno o dos, o puede un cuadro tener todo ese componente. Un componente, podríamos decir, florido, el clásico. Pero también estos síntomas, doctora, pueden ser producidos por otras enfermedades de las vías respiratorias. Y ahí viene, pues, lo complejo, pero ahí viene la parte del expertise ya del médico especialista y principalmente de la especialidad de neumología para poder identificar si ese cuadro corresponde o no a un asma bronquial o a una, por ejemplo, uno de los temas que veremos en esta serie, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ¿cómo poder diferenciar cuáles son las estrategias que se tienen, doctora, para decir esa persona tiene mayores características que nos pueden aseverar de que se trata de otro tipo de problema en la vía respiratoria, en sus pulmones, que no necesariamente es el asma bronquial? Bueno, sí, estos síntomas son típicos de cualquier enfermedad pulmonar, definitivamente, ¿verdad? Pero para llegar al diagnóstico, inicialmente, todo es clínico, la mayoría de las veces, ¿verdad? Como le digo, los síntomas son variados. Si bien puede aparecer un paciente que no tiene ni tos, que no tiene falta de aire, que no tiene opresión en el pecho, pero puede tener únicamente las sibilancias, que son muy clásicas del asma. Y de hecho, muchas veces hemos diagnosticado pacientes únicamente con sibilancias. Y viceversa, tienen sibilancias ocasionalmente, tienen otros síntomas. Pero la clínica va aunado con otros estudios. Sí. Inicialmente pueden ser las pruebas de función pulmonar. Dentro de esta está la espirometría, que usted lo mencionó inicialmente. La espirometría es una prueba de función pulmonar. Y yo también le digo a los pacientes que es una pruebita de soplar. Entonces el paciente en esta prueba lo que se mide es el aire que se inhala, todo el aire que se puede inhalar, el aire que se puede exhalar, y se puede decir con la rapidez que el paciente lo puede hacer. Y de ahí se sacan ciertos números, lo vamos a decir, y se puede valorar el estado funcional del paciente. Entonces en el asma esta prueba tiene, vamos a decir, 3 funciones. Puede ser para el diagnóstico, también para valorar la severidad de la crisis y para el control del asma como tal, ¿verdad? Esa es una de las pruebas más importantes para el diagnóstico. También existen otras, pero no están bien, su uso no está bien esclarecido para el asma, como un marcador de inflamación, que es el óxido nítrico, ¿verdad? Sí. Entre otros. También tenemos para diagnosticar al paciente asmático algunas pruebas de alergias, si el paciente lo que predomina es esta clase de asma, ¿verdad? Que es la alérgica, porque ya mencionamos otros factores de riesgo que no están necesariamente asociados con las alergias. También están los radiológicos, que no son necesariamente para el diagnóstico, ¿verdad? Sí nos pueden apoyar un poco con nuestra sospecha, pero básicamente es para descartar si hay otras enfermedades que pueden tener la misma sintomatología o no, y también para ver si hay complicaciones de la misma enfermedad. Pero el diagnóstico principalmente es clínico y funcional, ¿verdad? Sí,
Y realmente, doctora, es la importancia del por qué este examen espirometría puede servirnos, y como usted bien lo menciona, es una herramienta útil de primera mano para poder diagnosticar no solamente el asma bronquial o confirmarla, sino que también un estudio de la función pulmonar respiratoria en una persona donde puede terminarse concluyendo que es otro el padecimiento que está presentando. Doctora, yo quiero que recibamos en este consultorio virtual una comunicación de un oyente o televidente que ha accesado a través de este sistema de triaje virtual para poderle aclarar algunas dudas que en relación al tema pueda estar teniendo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el placer de conversar en esta mañana? Con Carlos Enrique Valladares. Don Carlos Valladares, ¿de dónde nos está llamando, don Carlos? Colonia Canaán. Colonia Canaán, cuéntenos. Estamos aquí en la serie El Pulmón y estamos hablando hoy del asma bronquial. Bueno, está con un paciente aquí que desde niño padeció del pecho. ¿De veras? Pero hace 2 años ya yo tuve agobos y me han tratado. Y bueno, y estoy en eso. Ahora, lo que yo tengo la duda es esta. Porque a veces cuando uno va en los consultorios médicos de aquí del gobierno, no le dan mucho tiempo, porque los doctores atienden más de 30, 40 personas. Sí. Y a veces también tenemos las limitaciones que aquí en salud, nuestro sistema, el gobierno no se preocupa. Entonces a veces dice, ¿le vamos a hacer una espirometría? No hay, está malo el equipo. Entonces así nos vamos grabando, y porque como uno de pobre, ¿qué va a hacer? Solo confiar en Dios. Entonces yo estoy en esa disyuntiva, que si soy EPOC o soy asmático. Buena pregunta. Entonces yo estoy en esa disyuntiva. ¿Por qué? Porque yo no me podía hacer un examen como debe ser, porque es caro, no es barato. Solo Entonces, estuvo con su tratamiento. Nebulosa, EPOC o asma. Bueno, la doctora Diana Morales nos va a ayudar a aclarar esa duda en relación a su caso. Y este caso de don Carlos es algo repetitivo que puede estarle ocurriendo a muchos y muchos hondureños en el país, que se comenzó a dar una terapia, doctora. Se le comenzó a dar un inhalador, pero sin un diagnóstico concluyente. Bien. Sí, el EPOC. El EPOC es una de las principales enfermedades que se hace el diagnóstico diferencial, sí, ¿verdad? Para saber si es EPOC también hay ciertos factores de riesgo, se puede decir, y uno de esos ¿es fumador o no es fumador? Es una pregunta importante, ¿verdad? Si se ha expuesto a otro tipo de humos, no necesariamente al humo de cigarro, si se ha expuesto al humo de segunda mano, del humo de cigarro también, entre otros. De hecho, la contaminación ambiental ahora está descrita como un factor de riesgo para tener EPOC. Bien, pero como tenemos un paciente que aparentemente es asmático de la infancia. Y ese es un punto creo que importante, doctora, para don Carlos también. Es una enfermedad que tiene una cronicidad, porque es una persona ya, entendería yo, adulta mayor, y que desde la niñez, ese es un elemento importante. Dice que desde la niñez ha padecido de este tipo de problemas respiratorios. Así es. Entonces el asma, mencionamos inicialmente que, claro, el diagnóstico diferencial en estas enfermedades se hace clínico, pero sumamente importante funcional. Sí. La espirometría es importante en este tipo de pacientes. ¿Qué ocurre en un paciente asmático que desde la infancia probablemente no ha tenido un buen control de la enfermedad? Sí. Existen muchos inhaladores, pero no todos son para la misma persona o para la misma condición. Todo eso varía, el tipo de inhalador, las combinaciones, las dosis, etcétera, que ya vamos a mencionarlo. Ahora, en el asma, en la definición lo dijimos que tiene una condición importante. El asma es reversible, es decir, su bronquio está obstruido y al iniciarle cierta terapia, el bronquio puede volver a la normalidad o mejorar esa obstrucción. Cuando tenemos un paciente que tiene un asma que no ha sido bien controlada, mal controlada, etcétera, puede llegar a ocurrir un evento que se llama remodelado bronquial.
El remodelado bronquial es cuando el bronquio ya no puede volver a la normalidad, porque el bronquio perdió todas sus características normales y ya no tiene esa condición de reversibilidad o volver a su estado normal. Es aquí donde se hace el diagnóstico diferencial con la EPOC. Entonces, al hacer la espirometría, hay un valor, ¿verdad?, que nos habla de una enfermedad obstructiva. Cuando ese valor es menos del 70%, generalmente el diagnóstico es de EPOC, ¿verdad? Si tenemos un paciente fumador, etcétera, con otros factores de riesgo. Y en el asma no suele ocurrir esto, ¿verdad? Y la otra condición... ¿El porcentaje es mayor? El porcentaje suele ser mayor. Okay. Ahora, cuando tenemos este paciente con factores de riesgo y este porcentaje es menor de 70%, sí, entonces puede existir la EPOC o puede ser un remodelado o pueden coexistir ambas enfermedades. Y por medio de la espirometría también se hacen dos partes, de hecho, para el diagnóstico de asma. Se hace una parte que es sin medicamento, que se llama prebroncodilatación, y se hace una después de inhalar un broncodilatador. Y es ahí donde vemos la característica del asma. Si después de ponerle el medicamento, ese paciente hubo una mejoría, ¿verdad?, funcional con esta prueba. Entonces, así se hace el diagnóstico de asma. Entonces, la espirometría juega un papel fundamental en este tipo de pacientes para hacer diagnóstico diferencial. Interesante la explicación. Creo que todo el mundo ha quedado claro en el país en relación a la importancia de este examen espirometría, del cual usted puede hacerse acreedor en esta mañana. Si después de la explicación de la doctora Diana Morales usted ya le empezó a generar dudas de que puede estar teniendo algún problema en su vía respiratoria y que necesita un examen para medir esa función pulmonar, yo le invito a que participe en los premios que tenemos en esta mañana llamando al 9448-2264, 2232-1290, 2231-1710, que son las líneas habilitadas para que usted participe en estas pruebas que serán en cortesía. Queremos que sea otorgado el premio a personas que están viviendo con este tipo de problemas que se han mencionado en esta mañana. Vamos a viajar al triaje virtual, porque también a través del triaje virtual hay consultas en Aquí con mi médico, consultas que surgen del desarrollo del tema. Hay muchas personas padeciendo de tos crónica y se quedan solo con el simple hecho de mencionar que es alergia y se quedan así y toman un jarabe de vez en cuando y no pasan a una evaluación completa, no pasan a una evaluación por un médico especialista. En otros casos vienen y se utiliza algunos inhaladores, como la doctora lo mencionaba, y que son inhaladores que probablemente no tienen la indicación para ese padecimiento. Entonces, queremos en esta mañana ayudarle a usted a aclarar las dudas, de igual manera de que tenga la posibilidad de hacer interrogantes directas como las que acceden a través de nuestro triaje virtual, que en este momento le damos acceso a la participación de nuestros amables televidentes y oyentes. Muy buenos días, estamos en el triaje virtual. Muy buenos días, quería hacer una consulta sobre... Gusto saludarle, ¿quién nos habla? Me llamo Erwin Rodríguez. ¿Perdone? ¿Su nombre? Erwin Rodríguez. Cuéntenos, doña Erwin. Mire, yo padezco bastante, la voz no se me aclara mucho. Sí. Eso es a base del asma. ¿Y tiene algún otro síntoma usted? Mire, yo caía constantemente interna en el tórax. Ajá. Pero fíjese que, a mí me diagnosticaban una cosa que... yo ya ni sé ni qué lo que tengo, si es neumonía o un hongo en el pulmón. ¿Y desde cuándo está padeciendo de la vía respiratoria, de estos problemas pulmonares? ¿Desde qué edad? Hace 18 años. ¿Y usted cuántos años tiene? Tengo 52. 52 años. Y hace 18 está padeciendo de problemas respiratorios. Sí, yo lo uso salbutamol, hipatropio. Sí. Y le alivian la crisis. Yo quería saber
si hay algún medicamento mejor, ¿va? Que los inhaladores. Ya hablaremos de esa pregunta que usted nos está haciendo, de la respuesta, se la daremos. Cuando hablemos ahora, doctora, aprovechando la oportunidad que surge esta pregunta del triaje virtual en relación a un padecimiento que oscila ya adelante de los 30 años de edad, ya con este tipo de problemas respiratorios, que siempre es importante confirmar el diagnóstico, doctora, porque Claro. como puede ser un asma bronquial, puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque está en un intervalo de edad no tan fácil, si se puede llamar así, encasillarlo por edad hacia una u otra enfermedad. Pero hemos quedado claro que hay un examen para medir la función pulmonar que nos puede ayudar para dar ese diagnóstico. Y en función de ello entiendo yo que sería el tipo de tratamiento que en su gran mayoría sí son inhaladores, doctor. Así es. Bueno, el tratamiento del asma bronquial en su mayoría son inhaladores. Yo siempre hago el énfasis de que tampoco es usar un inhalador para toda la vida, porque hay muchos pacientes que me dicen, no quiero usar el inhalador toda la vida. De hecho, el objetivo del tratamiento es justamente ese, llegar a un control de la enfermedad y que eventualmente no sea necesario utilizar un inhalador diario, ¿verdad? El tratamiento de esta enfermedad, su objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente, que su vida o sus actividades cotidianas no sean condicionadas por síntomas respiratorios, que usted no tenga que toser constantemente, que no se sienta cansado, que pueda ejercitarse, que pueda nadar, etcétera, ¿verdad? Esa es la principal función del tratamiento. Ahora, el tratamiento de hecho se denomina un tratamiento escalonado, es decir, se suben escalones o se bajan de acuerdo a la intensidad del asma, ¿verdad? Y eso lo determinamos por una serie de preguntas, si el paciente tiene síntomas constantes, si son todos los días, si son eventualmente, 1 o 2 veces al mes, si utiliza sus inhaladores con qué frecuencia, cuántas crisis al año tiene, hay personas que tienen al mes, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso es el tratamiento. No podemos poner un mismo tratamiento para todos con la misma dosis porque cada paciente es diferente. Entonces sí, inicialmente puede ser el uso de inhaladores. Hay varias combinaciones. Lo que se recomienda es que sea un broncodilatador, es decir, un medicamento que abra el bronquio, y un antiinflamatorio que lo desinflame. Y de esta manera tenemos a un bronquio, se puede decir, normal. ¿Verdad? Entonces el paciente puede iniciar con este tipo de medicamentos por cierto tiempo si logramos controlar la enfermedad o los síntomas de la misma, porque recordemos que es una enfermedad crónica que no se cura, sino que se controla. Entonces, si logramos controlar la enfermedad con este medicamento, ya sea variando la dosis, variando la frecuencia, etcétera, también indicando un dispositivo que el paciente pueda utilizar, ¿verdad? Porque también es básico en el tratamiento que el paciente sepa aplicarse su medicamento. De nada nos sirve dar un inhalador que el paciente no puede utilizar, que no puede hacer la inhalación correcta, la aspiración correcta, porque entonces no va a funcionar o no vamos a adquirir aquel objetivo que estamos buscando. Entonces, cuando ya este inhalador, ya sabemos que el paciente lo usa bien, tenemos una dosis correcta y el paciente logra controlarse, pues el tratamiento puede estar ahí. Pero cuando el paciente no se logra controlar con eso, entonces subimos escalones, ¿verdad? Ahí podemos aumentar dosis o agregamos otro tipo de medicamentos que son los antileucotrienos, ¿verdad? Que son aquellos que actúan con esas células que son para la alergia, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente con esto lo logramos controlar un poco más y así vamos subiendo de escalón a escalón. Los escalones más, se puede decir, más superiores, yo siempre explico que son, se le denomina el tratamiento para el asma difícil de controlar, ¿verdad? Entonces, no queremos llegar a eso porque realmente es difícil de controlar la enfermedad. Una vez descartado que el paciente, su entorno está libre de alergenos, libre de ácaros, no se expone constantemente a aquello que le está produciendo síntomas o crisis a repetición. Eso es sumamente importante, porque usted puede tener el mejor inhalador, el más caro, pero si nuestro ambiente
no está bien controlado, entonces vamos a tener estos síntomas a repetición. Entonces eso es parte del tratamiento también. Entonces ya cuando llegamos a ese escalón que mencionaba, difícil de controlar, se utilizan otro tipo de medicamentos, pero no podemos decir que es un asma difícil de control si todavía no hemos hecho los primeros pasos de los escalones. Entonces es siempre importante verificar que el paciente, su entorno esté en buenas condiciones, que utilice un inhalador que tenga una buena combinación, que el paciente lo sepa utilizar, indicarle las dosis correctas, ¿verdad? Que eso es lo más indicado para iniciar el tratamiento del paciente asmático. Es muy importante lo que usted ha dicho. Muchas de las enfermedades que usted, que me está escuchando, viendo, le ha dado como ya ninguna posibilidad de curación o de mejoría o de estabilización, pasa por eso que lo doctor ha mencionado. Es que no se han tomado las decisiones terapéuticas, o sea, su tratamiento no ha sido el que corresponde al problema. Y es por eso que usted cree que el problema suyo es irreversible, es incurable. No, es porque probablemente no se siguieron estos escalones. Y en todas las enfermedades hay pasos para decir, este es lo que sigue. Si lo que en este momento no está funcionando, siempre habrá una alternativa más. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Y al retorno, hay una persona que nos ha escrito de las tantas que hacen consultas en Aquí con mi médico, pero queremos tomarnos un tiempo para darle respuesta a esa pregunta que nos está generando el triaje virtual. No se mueva de su asiento. Estamos en la consulta que usted programó para este fin de semana para conversar sobre el asma bronquial. Ya retornamos. Hablamos del Epaplus Sleep Care, melatonina Retar, que es un complemento alimenticio a base de melatonina, triptófano, vitaminas y minerales. Para alcanzar el ansiado sueño de noche, la melatonina contribuye a reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Además, su innovadora fórmula en comprimidos Retar facilita la liberación prolongada, sostenida de la melatonina durante toda la noche. Consejos de interés en Aquí con mi médico. Pulmovudem, principal aliado en el tratamiento de las afecciones de las vías respiratorias, principalmente la laringitis y el asma bronquial. Esta formulación es a base de budesonida, que es un esteroide inhalado, con una presentación amigable de 0.5 miligramos por ml. Cada frasco contiene 2 ml, permitiéndole a usted efectuarse nebulizaciones sin desperdiciar el medicamento, ya que puede sacar la dosis exacta indicada por su médico y conservar el resto de manera segura. Respira bien, siéntete bien con Pulmovudem. El triaje virtual en Aquí con mi médico ya al cierre. Compartimos uno de los mensajes y de las consultas que nos han hecho en esta mañana. Dice, buen día, ¿puede ayudarme, por favor? Fíjese que tengo tos seca y un poco de afonía. Si hablo mucho o fuerte, aumenta al tocar a veces de garro, al toser a veces de garro, dice. Tomo cetericina, doctora. ¿Qué puedo hacer? Tiene 56 años. Está siguiéndonos la transmisión. Entonces, muchas secreciones de la nariz, garganta. ¿Qué puede recomendarle, doctora, a nuestro amable televidente y oyente? Bueno, puede corresponder, la sintomatología aparentemente puede ser una infección viral, ¿verdad? Porque en este momento están un poco aumentadas. Sí. Entonces, puede corresponder, si bien, con una infección respiratoria viral. En ocasiones, cuando hay acumulación de moco, esto favorece a que estas infecciones virales se sobreinfecten y pueden llegar a algunas bacterias. Entonces, en este caso yo recomendaría hacer algunos estudios, un hemograma por lo menos, para identificar si es necesario utilizar antibiótico o no, ¿verdad? Sería bueno valorar a ver si se puede tomar algún jarabe, un expectorante o un mucolítico que ayude a que pueda favorecer a que salgan las secreciones, ¿verdad?
Analgésicos. Ahora, si tiene 56 años, hay que valorar factores de riesgo, si es hipertensa, si es diabética, si tiene otras enfermedades de base, porque estas enfermedades respiratorias pueden progresar. Entonces, sí es importante que no dejemos que eso avance. Y puede agravar los cuadros de base que puede estar teniendo. Si usted quiere consultas, atenciones con la doctora Diana Morales, en pantalla estamos compartiendo los números telefónicos en Hospital La Policlínica y Clínicas Médicas San Carlos. Puede escribir para agendar su cita por vía WhatsApp al 9785-4224. 9785-4224. Doctora, ha sido un gusto. El tiempo se ha terminado, pero ha sido muy placentero el poder conversar con usted sobre este tema del asma bronquial. No será la primera ni la última vez que nos acompañe para conversar sobre estos temas de salud, doctora. Bueno. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana y cerramos con el tema de la semana. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Al cierre, los ganadores, las dos espirometrías, Carlos Valladares y Erlin Rodríguez. La canasta por cortesía de Teramín, Elmin Membreño. Por hoy su consulta ha concluido, pero queda ya programada para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en un tema más, en una consulta más de Aquí con mi médico. Que el Señor nos bendiga a todos.